La persona normal, regular de la calle, no ya ha sacado de su vocabulario lo que es una intervención de Dios. ¿Por qué? Porque todo se ha enfocado a que yo soy, a que usted es. Y como usted es, entonces no es necesario otro elemento, porque el poder, la capacidad, la inteligencia, todo, absolutamente todo, usted y yo lo tenemos a la par de nuestra mano. Usted y yo lo tenemos aún en nuestro propio potencial. Y a veces se nos olvida que el potencial que tú tienes, potencial que significa un poder que está dentro de ti no explotado, se nos olvida que quien lo puso fue Dios. Amén. El potencial que tú tienes, las capacidades que tú tienes, inclusive el aprendizaje que hasta tu edad tú has adquirido a través de lectura, de estudios, de experiencias vividas, a través desde tu nacimiento, desde los primeros 7 años del individuo donde se plasman todo su sistema de conducta hasta su adultez, fue Dios que lo permitió. Amén. Fue Dios que permitió que lo que tú sepas, tú sepas. Fue Dios que permitió que donde tú hayas visitado, tú hayas visitado. No fue ni siquiera tu capacidad, no fue ni siquiera lo que tú sabes, sino una gracia que Dios puso en ti, que hizo que tú fueras elegido para ese día, para ese lugar, para esa enseñanza, para eso. Pero el enemigo redirecciona todas las cosas. Pero no vemos al enemigo, no vemos al ser oscuro con cachos, con dientes afilados y con una cola, algo que no existe, ni con un tridente en la mano derecha tirando fuego por los ojos y una lengua que llega de aquí a San Francisco de Macorís. No. Vemos un sistema, vemos un mundo, pero hay un Dios que gobierna y redirige todo ese sistema. Donde ya en todos los estados, lugares, intervención del hombre, podemos ver que 10 años atrás no veíamos homosexuales. Y ahora estamos viendo homosexuales. Ahora estamos viendo lesbianas. Porque así es el sistema del mundo. El sistema del mundo no te tira las cosas de golpe, porque de golpe tú las vas a rechazar, sino que te tira las cosas de manera progresiva, de manera despacio, de tal manera que tus sentidos se comiencen a acostumbrar, y lo que antes tú llamabas mal, ahora es normal. Amén. No tenemos nada contra los que practican la homosexualidad. Estamos en contra del acto de la homosexualidad. Tajantemente. La Biblia registra que el que se echa con varones no heredará el reino de los cielos. Y yo no voy a cuestionar lo que dice la Biblia. ¿Ven? Pero así son las cosas. Si nosotros comenzamos a ver nuestros programas de televisión, nuestros programas de comedia, nuestros programas de cosas, vemos que inclusive el sentido de familia se ha infiltrado lo que es el cambio del orden de las cosas dictadas por Dios. ¿Cuál es el orden de las cosas dictadas por Dios? Que el hombre es ¿qué? La cabeza. Y que la mujer es la ayuda idónea, o la ayuda suprema, o la ayuda más alta que el hombre puede tener. Y que los hijos tienen que estar, como dice Pablo, bajo sujeción. Pero desde mucho tiempo atrás vemos que todo eso, a través de los medios, a través del sistema del mundo, se ha distorsionado. Donde el hombre deja de ser cabeza y se convierte en un líder pasivo, donde no toma decisiones, donde quien toma la decisión es quien no debería de tomarla, sino la persona a quien él debería consultar. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo
se ha convertido en una costumbre donde vemos normal a lo que llamamos una familia disfuncional, cuando según el orden bíblico no es normal. No es normal que cuando los hijos vayan a pedir un permiso, pedir algo, vayan donde la madre, sino donde el padre. No es normal que el hombre no tome decisiones, sino que le diga a sus hijos, hablen con su mamá. No es normal, le estoy diciendo cosas que en este tiempo es normal. Para que tú veas, cómo las cosas que en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestro sistema son normales, bíblicamente no son normales. Lo que significa que hay algo infiltrado en el sistema bíblico, dentro de las familias, dentro de la iglesia, dentro de la forma de actuar de cada uno. Es normal, lo normal es que para una decisión de un hijo, de una casa, de un adolescente, de una casa, de un niño de la casa, o una persona que esté sometido bajo un techo, que todavía no se ha independizado a través del matrimonio o de su casamiento, cuando vaya a tomar o hacer algo, pida consulta a los líderes de su casa, llámese padre o madre. ¿Qué vemos ahora? Vemos ahora simplemente que se hacen las cosas sin consultar, sin preguntar. ¿Por qué? Porque el sentido de independencia, el sentido de hago las cosas porque yo quiero, cuando yo quiero, como quiero, donde quiero, y nadie tiene que decirme nada porque tengo una edad tal. Es lo normal en este mundo, pero bíblicamente, si estamos bajo sujeción, hay que consultar a la persona sobre el cual estamos bajo sujeción. Amén. Entonces Pablo dice, no ignorando sus maquinaciones, porque eso es como el mundo vive, como el mundo se mueve, como los que tienen la mente del mundo. Cuando hablo del mundo, no estoy hablando del planeta Tierra, estoy hablando del sistema del mundo, el sistema de este siglo, a lo que muchos predicadores le pueden llamar como el sistema babilónico. Como el sistema babilónico, cuando Babilonia tomó posesión de los judíos, primero agarró a los príncipes, a los letrados, a los arquitectos, a los ingenieros, a los que pueden construir, a los pensantes, porque saben que esas personas son las personas de influencia. Entonces, ¿a quién toma el mundo? A esa misma persona, porque saben que esa persona puede influir en ti y en mí sobre la toma de alguna decisión. Y luego dice que le enseñaron su vocabulario, y vemos entre nosotros hermanos y hermanas que hablamos el mismo lenguaje del mundo, cuando tu lenguaje forma parte de tu identidad, de tu cultura, de tu nación. Nosotros sabemos cuando tenemos un mexicano enfrente, un puertorriqueño enfrente, por su lenguaje, por su forma de hablar, por sus articulaciones lingüísticas, decimos es boricua, es mexicano, es venezolano, es español, porque su lenguaje determina dónde nació. Entonces, como yo, si nací del Espíritu, tengo el lenguaje del mundo. Uso los mismos clichés del mundo, el mismo vocabulario, el mismo diccionario del mundo. Y a veces lo usamos como relajo, pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón, el hocico habla. También dice que le cambiaron sus nombres. Su nombre también forma parte de su identidad. Por tu nombre te conocen, tu nombre está vinculado con tu imagen. Y cuando tú dices un nombre que conoces, aparece en tu mente automáticamente la imagen de ese nombre. Y Pablo dice, no ignoramos, o mejor, trayéndolo a este tiempo, que Pablo fue muy seguro de lo que dijo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Trayéndolo a este tiempo, trayéndolo al 2015, a esta fecha, 11:55 de la mañana, como que había que parafrasear y decir,
tratemos de no ignorar sus maquinaciones. Despertemos, porque muchas de sus maquinaciones están en nuestras sillas dentro de nuestras iglesias. En nuestras sillas dentro de nuestras iglesias. No es que estoy diciendo que la iglesia está manchada, es santa, o cuestionando el nivel de santidad de la iglesia. Porque automáticamente, como yo siempre digo, automáticamente vino la iglesia y yo, Pastor Junior Heredia, pisó la iglesia se volvió imperfecta. Automáticamente se volvió imperfecta. Usted y yo pisamos la iglesia, se volvió imperfecta. Pero los niveles de santidad a lo que Dios quiere llevarnos son tan grandes y son tan religiosamente complejos que a veces se nos hace difícil creer que podemos lograr niveles de santidad que Dios quiere. ¿Y qué es santidad? Santidad viene de dos palabras. Una palabra hebrea que significa nazar. Diga conmigo, nazar. Diga conmigo, nazar. Nazar significa separado de. ¿Qué significa nazar? Y la palabra griega es kadosh. Diga conmigo, kadosh, que significa separado para. Y es que Dios nos separó de el pecado. Dios nos separó de el mundo. Dios nos separó de las cosas buenas del mundo que pueden intervenir en una relación con Dios. Dios me separó del pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo, Jesucristo nos separa y nos arrastra, como dice su palabra, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Del mundo nos separa, del sistema del mundo. Por eso decimos el mundo, porque Jesucristo nos saca de ese sistema. Y si nos traslada al reino, el reino tiene su sistema. El sistema del reino está en la Biblia, que consiste en una familia real con un Dios, con un rey que quiere gobernar. Pero también la palabra kadosh significa nos separa para. ¿Para quién? Para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nos separa para servirle. Nos separa para que seamos vaso de honra. Nos separa para que sirvamos en su reino. Nos separa para que estemos disponibles para servir. Nos separa para que transformemos al mundo de donde Él nos separó. Amén. Hoy se celebra en donde quiera que se celebre Semana Santa, y se celebra, hoy es día de resurrección. Día de resurrección donde la Biblia registra que Jesucristo resucitó 3 días, 2 días y medio, 3 días, hay mucha, después de su muerte, después de su día de pasión. Y el día domingo temprano en la mañana, dice la Biblia que el sepulcro se abrió, la tierra tembló y Jesucristo se levantó entre los muertos, porque también la Biblia registra que toda la tierra no podía contener a un hombre tan santo, o no tan santo, al santo, ¿eh? Al creador de los cielos y de la tierra. Entonces, si entendemos bien eso, Pablo dice que con Cristo hemos sido bautizados y morimos juntamente con Cristo, y con Cristo juntamente hemos sido crucificados, y con Cristo hemos sido sentados en lugares celestiales. Entonces significa que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén. No podemos ignorar las maquinaciones del sistema, donde paulatinamente, si no nos damos cuenta, o si vivimos una vida cristiana ignorante, o si vivimos una vida cristiana, ¿cómo decir? Una vida cristiana indiferente, tratando de hacer una diferencia entre cómo va el mundo, lo que tiene el mundo, los recursos del mundo o del sistema, más quien yo soy. Sin querer y sin darnos cuenta, estaremos sumergidos en una tierra movediza, donde por más que intentemos movernos, lo que vamos a provocar es hundirnos cada vez más.
vemos todas las cosas totalmente desviadas. Vemos todas las cosas totalmente fuera de control. Donde los hijos hacen lo que quieren, donde los esposos o el esposo no cumple su rol de hombre, y donde la esposa, al no tener un esposo que cumple su rol de hombre, tiene que asumir el control, porque alguien tiene que tener el control. Porque sin control entonces todo se desenfrena. Amén. Que vemos un padre, una mujer dominante, una mujer activa, una mujer astuta, una mujer que es la que resuelve las cosas. Bendito sea el Señor. Que vemos, repito, vemos una mujer dominante, una mujer activa, una mujer astuta, una mujer que es la que resuelve las cosas, una mujer que es la que siempre está presente, inclusive la mujer que tiene la buena respuesta. Pero también vemos a un hombre estúpido, un hombre que nunca sabe, un hombre pasivo, lento, desconocido por sus hijos, un hombre cuyo consejo es irrelevante. Eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que vemos hoy, y muchas veces en una actitud el hombre de emerger de ese lodo termina en maltratos, en groserías y golpeando a la mujer, y lo que no está entendiendo es que simplemente alguien tomó el control que él perdió. Ese es el sistema en lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que vemos cuando prendemos el televisor? Vemos constantes elementos que indican que las cosas están fuera de control. Si usted no lo ve cuando prende el televisor, me preocuparía. Quiero que abra sus ojos a partir de ahora cuando prenda su televisor, cuando esté en internet, cuando esté viendo noticias, cuando esté viendo programas, películas, series, cuando vea todo lo que usted entre por sus ojos y por sus oídos y discierna cómo están las cosas en este tiempo. Donde los muchachos, viendo ese desorden entre sus líderes, no tienen un líder a quien seguir, no tienen una figura paterna. Por tanto, los adolescentes varones, al no tener una figura paterna, ¿qué podemos ver? Se van a las calles y hay una falta de identidad de su género. Y por eso vemos adolescentes, hembras y varones que al no tener una figura maternal o paternal que los direccione sobre su sexualidad o su identidad, son ambos. Se echan con hembras, se echan con varones y juegan los dos bandos, como decimos vulgarmente en República Dominicana. ¿Por qué? Simplemente porque no hubo una figura maternal en la muchacha a quien seguir, un ejemplo a quien seguir. Y aunque no lo tuvieron en sus casas, no pudieron discernir que habían personas a su alrededor que los rodeaba, que servirían como ejemplos. Igual del lado de los varones, no tienen una figura paternal a quien ver, no tienen una figura paternal que sirva como modelo, y desvían entonces su enfoque y van a las calles, van a las esquinas, y el muchacho en la esquina que más muchacha se ha dado, esa es su figura, ese es su modelo. Señores, la cosa no está bien en el sistema de allá afuera. La cosa no está bien. La cosa no está bien. Ahora mismo en la semana de reflexión del año, la Semana Santa es la semana de reflexión del año. Bueno, ahora mismo hay muchas iglesias repletas de personas, llenas de personas, que en los 364 días Dios fue una sombra y un recuerdo vano. Algo que desconocido. Y las hazañas de estos tiempos son muy diferentes a las hazañas de tiempos anteriores.
Las hazañas entre los hombres de hace 15, 20, 25 años era alcanzada o dictada por los estudios, por la preparación, por los lugares que había alcanzado. Ahora las hazañas es cuánta fría nos hemos bebido en este fin de semana. Entre los adolescentes es cuántas orgías de perreo hemos hecho. Sí, eso existe. Ahora mismo en República Dominicana, gente que usted y yo conocemos hacen orgías de perreo, donde ponen un dembow, 15 jóvenes adolescentes varones más 15 jóvenes adolescentes hembras, y lo que usted ve es garrafal. Eso se ve ahora en República Dominicana. Y esas son las hazañas. Y cuando usted ve los comentarios en las redes sociales, eso fue una hazaña brutal. Eso me dice a mí que la generación que se está levantando, dentro de 10 años esto no servirá para nada. Dentro de 10 años esos que tenían 17, que tendrán 27, si a su poca y corta edad están experimentando ese tipo de cosas, y la Biblia registra que el pecado se va degenerando y las cosas irán de mal en peor, ¿qué harán dentro de 10 años? Pregunto ahora, si le enseño el título del mensaje, no estoy nada que ver con el título. Le doy el título del mensaje, que no tiene que ver, hombres guerreros. ¿Verdad? Hombre guerrero, míralo ahí. Hombre guerrero. Hombres guerreros. Aleluya. Entonces, Jesucristo nos delegó su ministerio y utilizó dos elementos que lo vemos todos los días. Tres elementos. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significa luz? Significa que cuando hay luz, automáticamente las tinieblas deben de desaparecer. No hay conflicto, óigame bien, nunca habrá conflicto entre luz y tinieblas. Nunca habrá conflicto entre luz y tiniebla. Entre un reino que maneja las tinieblas y un reino que maneja la luz, sí. Pero entre luz, intrínsecamente luz, y tinieblas, nunca habrá conflicto. ¿Por qué? Porque donde llega la luz, desaparecen las tinieblas. Automáticamente prenden el bombillo, las tinieblas desaparecen. Amén. Tú puedes estar en tu habitación a las 3 de la mañana, se fue la luz, no hay un cc de iluminación. Uno. Y por más, cuando estamos así, uno camina para no chocar, ¿verdad que sí? Uno no ve absolutamente nada. Pero si tu celular está conectado de lejos, tú ves ese bombillito allá encendido y puedes discernir de lejos si está cargado, si le falta carga o si está comenzando a cargar, si está rojo, amarillo o verde. Es decir, la cantidad de tinieblas no van a ser nunca suficiente para apagar ese diminuto bombillito encendido. Lo que significa que por más tiniebla que tenga el sistema de este mundo, nada ni nadie podrá apagar la luz que Dios puso dentro de ti. Amén. Bendito sea Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal. Diga conmigo, sal de la tierra. Y Jesucristo utilizó la palabra sal porque él sabía que en los puertos de Capernaum, cuando se hacía exportación de pescado, se bañaba y se ponían en frascos repletos de sal para evitar que ese producto se corrompiera en su trayectoria.
Lo que significa entonces que la sal evita ¿qué? La corrupción. ¿Qué es lo que evita la sal? ¿Qué es lo que evita la sal? Entonces, si Jesús dijo que somos la sal de la tierra, significa que la iglesia a nivel global tiene que impedir que la corrupción corra, que la corrupción corra, que la corrupción se mueva. De la única manera en que la iglesia puede impedir que la corrupción se mueva es infiltrándose en los lugares donde hay corrupción. Infiltrándose en lugares donde hay ¿qué? ¿Por qué? Porque si yo me infiltro en un lugar donde hay corrupción, pero mi mente es mente de reino y entiendo el testimonio y la identidad que Dios me dio, yo soy el ingrediente sal para evitar que la corrupción se pare y que a partir de ahí todo lo que entre sea incorrompible. Amén. Dios no nos llamó solamente a sentarnos los viernes y los domingos y venir a los martes a la oración, ni llamarnos cristianos por llamarnos cristianos, sino para donde quiera que nos movamos, estemos, hablemos, posemos, habitemos, demos una identidad de lo que es vivir correctamente, llamando por su nombre las cosas que son malas, no celebrando a aquellos que celebran las cosas corrompidas, sino llamando por su nombre a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. ¿Amén? Cuando tú tienes la actitud de que las cosas malas las llama, como yo siempre digo, en el reino no hay áreas grises, en el reino no existen yin yang, en el reino no existe que lo blanco tiene punto negro y lo negro tiene punto blanco, o las tinieblas o la luz y punto. Jesús dijo, el que no está conmigo es contra mí, punto. No que el que no está conmigo lo está pensando, es buena gente, le da comida a los pobres, ora 5 minutos antes de acostarse. No, el que no está conmigo es en contra de mí. Si es en contra de mí, significa que el que dice su palabra, que el que se hace amigo del sistema, el que se hace con penetración con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Lo que significa que si yo comienzo a coquetear con las cosas del sistema y comienzo a entender su vocabulario y a activar su vocabulario en mí y hablar como ellos hablan, comportarme como ellos se comportan, aceptar las cosas que ellos de manera progresiva y paulativa me han estado introduciendo y que 5 años atrás para mí era malo, pero ahora como que no es tan malo y más aceptable, significa que yo he levantado mi mano y le he dicho a Dios, hoy me declaro tu enemigo personal. Y cuando digo el enemigo personal de Dios, me viene a la memoria las palabras que Jesús le dijo a Pablo cuando perseguía a la iglesia: dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, hablando de desde esa frase idiomática griega, es qué duro es darle patadas a una espada. ¿Cómo le damos patadas a una espada? A la punta de una espada. Eso es un suicidio. Lo que significa que yo constituirme en amigo del mundo es una mentalidad de autodestrucción, donde yo mismo he detonado aquello que me va a destruir. ¿El qué? El mundo en mí. Dios nos ha llamado a vivir siendo luz y siendo sal. Amén. También dice, una ciudad asentada en lo alta será vista por todos. Dios nos llama como una ciudad donde estamos en niveles altos, donde todos nos ven, donde todos quieren de nosotros, donde todos anhelan. Y todo esto ha sucedido en este sistema porque la iglesia, a mi entender, no ha llegado a ser lo que Jesús quiere o lo que Jesús encomendó. Jesús nos encomendó a que aparte de que seamos sal, a que aparte de que seamos luz, a que aparte de que seamos ciudad, seamos verdaderos testigos de Jesucristo. Cuando yo soy un testigo de Jesucristo, un testigo no fue alguien que oyó, fue alguien que vio. El testigo fue el que vio.
El testigo ocular es el que tiene la experiencia de primera mano de lo sucedido. Y si yo tengo mi experiencia personal con Dios, puedo testificar en primera carta los cambios y los procesos y las transformaciones que Dios genera, porque tuve mi encuentro personal con Dios. Cuando no tengo mi encuentro personal con Dios, simplemente estoy sirviéndole a un Dios, al Dios de mis amigos, al Dios de mi pastor, al Dios de mi papá, al Dios de mi mamá, al Dios de mi tío, que veo las experiencias que ellos tienen con Dios, las experiencias que ellos cuentan, las experiencias que se dicen desde el altar. Pero te pregunto yo a ti, ¿cuál ha sido tu experiencia personal? ¿Puedes tú decir como Moisés? ¿Puedo yo decir como Job? De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job conocía a Dios, servía a Dios. Pero voy a ser un poco fresco, como decimos. Pero a veces servimos a un Dios de cuentos. Al Dios de los cuentos extraordinarios que están en la Biblia. Que la creo, pero hasta que no tenga mi propia experiencia son simples historias, porque mi propia experiencia es que va a marcar una diferencia entre un antes y un después. Mi propia experiencia es que va a ser. Les reto a alguien que busque en la Biblia a alguien que tuvo una experiencia con Dios y siguió siendo igual. Nadie, escúchame bien, nadie que se encontró con Jesús o con Dios en el Antiguo Testamento jamás volvió a ser el mismo. Jamás. A los 12 apóstoles y a los otros discípulos le costó 3 años y medio caminar físicamente con el que había creado los cielos y la tierra. Y lo que ellos no sabían ni siquiera era que andaban con el mismo Padre, porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre, y Jesús le dijo, hace tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Óigame eso. Moisés era una persona violenta, y cuando tuvo su experiencia se convirtió en el hombre más manso de toda la tierra. Jamás fue el mismo. David tuvo sus experiencias mientras estaba en el campo cuidando las ovejas. Josué vivía de la experiencia de su líder Moisés, hasta que Moisés desaparece. Entonces tiene que verse cara a cara con aquel que le dice, así como estuve con tu padre espiritual Moisés, yo estaré contigo. Trata de guardar todas las cosas que él te enseñó. Y jamás Josué fue el mismo Josué que estaba cuando servía al hombre de Dios llamado Moisés. Gedeón era un hombre que tenía miedo, que estaba guardando la comida de los filisteos, hasta que se le apareció ese ángel y le llamó valiente y esforzado, y fue uno de los libertadores de Israel. Saulo de Tarso, que era el hombre que perseguía, arrastraba a las mujeres que servían a Dios, las sacaba de las iglesias y la ponía en la cárcel. Se registra que ese paralítico que Pedro sanó cuando le dijo, no tengo plata ni oro y lo que tenga te doy, ese mismo paralítico, porque predicaba a Cristo, meses, años, un año más tarde fue asesinado por mismo Pablo, cuando era Saulo, antes de ser topado con aquel Jesucristo que lo hizo ciego. Mientras estaba predicando en una plaza, llegaron todos los guardias. Eso es lo que dicen la gente de la cultura judía, Josefo y esa persona. Y le obligó que no predicara a Cristo. Él dijo, ¿cómo puedo dejar de predicar a aquel que mientras tantos años estuve yo en la puerta de la hermosa pidiendo? Este hombre llamado Pedro me dijo, no me dio limosna, pero me dijo que me levantara en el nombre de Jesucristo. Y antes de terminar su historia, aquel que se llamaba Saulo le atravesó una espada que lo cruzó del otro lado.
Y ahora Saulo, rumbo a la ciudad de Damasco, aparece una luz y le dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Esa revelación de Jesucristo lo hizo ciego, le trajo a él lo que realmente él era, un ciego espiritualmente. Y luego en su ceguera tuvo una revelación de que un hombre llamado Ananías, un hermanito llamado Ananías, que solamente en todo el episodio bíblico aparece en esos pocos versículos, ora por Saulo, es sanada su vista, y lo que no sabía era que ese hermanito que apareció y desapareció trabajó en la liberación de uno de los hombres que iba a escribir las 13 epístolas que determinan el evangelio de Jesucristo. Yo estoy cansado de vivir de los testimonios de los grandes hombres de Dios. Hay que procurar tener su propia experiencia. Cuando tú tienes tu propia experiencia con Dios, entonces puedes discernir lo que el mundo está haciendo, de cómo van todos allá afuera que no tienen el discernimiento, rumbo como si fuera un peñasco, como los cerdos que cuando el endemoniado gadareno Jesús le permitió a los demonios llamados legión que posaran en esos cerdos, se alocaron los cerdos y se tiraron por un peñasco. Eran como 2000 cerdos, todos influenciados por espíritus demoníacos. Así va este mundo, y tenemos que abrir nuestros ojos, porque cuando venimos a ver, si ignoramos y no discernimos las influencias del enemigo, estamos corriendo a la misma velocidad de ellos, a la misma dirección de ellos, sin ningún tipo de influencia positiva de nosotros hacia ellos, de luz a tiniebla, y al final todos estamos envueltos en el mismo lodo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay si a lo que el mundo corre promovido por todas sus estrategias, usted y yo estamos corriendo a la par con ello? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz? A lo que usted y yo estamos llamados a hacer. ¿Qué diferencia hay si en mi círculo de trabajo 2 o 3 personas comienzan a relajar con una imagen pornográfica y yo me río a carcajada de esos relajos? No hay ninguna diferencia. Simplemente no estoy siendo sal, no estoy siendo luz. ¿Qué diferencia hay si un familiar tuyo maltrata a un anciano en la calle y yo me quedo callado? Pecado por omisión, donde mi silencio respaldaron sus actos. No ignoremos sus maquinaciones. Si la ignoramos, el sistema poco a poco nos irá arrastrando, y te cuento, el sistema no está desesperado porque tú y yo estemos arrastrados hacia ellos, hacia sus tentáculos. No está desesperado, sino que pacientemente, si tiene que esperar 20 años para arrastrarme, lo va a esperar. ¿Por qué? Porque al final, en ese lapso de tiempo de 20, 15, 10, 5 años, habrán vidas que no serán afectadas por tu ministerio, por tu palabra, o porque tú intentaste hacer la diferencia. Como esas vidas no serán afectadas, ese es el plan del sistema, que no afectemos a nadie.
Personas que a lo mejor pudieron cambiar sus vidas con una simple actitud diferente de nosotros frente a algo. Pero al vernos que actuamos como todos los demás, sus vidas no fueron tocadas. No es una palabra de ciencia, ni una palabra profética muchas veces. No es un milagro de sanidad muchas veces que va a tocar a una persona. No es una visión que tú tuviste o que yo me soñé que Dios te tocaba y que Dios te bendecía. No, muchas veces no será eso. Y no quiero decir no siempre, pero muchas veces frente a una situación, como usted y yo actuemos, nuestra actitud va a ser más elocuente que una gran y fantasiosa revelación. Tu actitud va a marcar la diferencia de que dentro de ti hay un Cristo vivo, de que dentro de mí hay un reino de Dios. Mi actitud frente a quién? Frente a todos. Yo no tengo que tener vergüenza que sean mis hermanos. Yo no tengo que tener vergüenza que sean mis sobrinos, que sean mis primos, que sean mis tíos, que sea mi familiar que vino de lejos y como que me da un chin de vergüenza que ahora vea de que soy evangélico. A lo mejor es eso lo que está esperando para esa persona decidir cambiar, que escuche que usted y yo servimos a Dios. No es que vivamos, en el caso de las mujeres, con las faldas en los tobillos y con cuello tortuga y mangas largas, y en el caso de los hombres, que no nos apiemos una corbata o una chacabana y siempre estemos formal y que no nos riamos para dar una impresión de una santidad falsa. No, es que mientras todos se ríen por algo pecaminoso, tú no te rías y yo no lo celebre, sino que yo diga eso está mal. Simplemente que frente a una actitud de un hermano tuyo o de una hermana tuya o de un familiar tuyo que está mal correctamente, tú puedas decirle eso está mal, y yo entender que realmente está mal y pueda retractarme y decir definitivamente lo hice mal. Mi actitud y como yo hablo frente a mis compañeros de trabajo, familia, vecinos, todo va a determinar, mi actitud va a determinar lo que realmente predico. De nada me sirve venir aquí y que los muchachos tengan Moisés la guitarra y Gabriel la batería, y las muchachas tengan los micrófonos diciendo él es fiel, él es fiel, él es fiel, él es fiel, o yo te adoro, o santifícame, santifícame, mientras en sus actitudes en su casa manchan el evangelio. Ahí todas las palabras cantadas, como dijo una persona, los cristianos no hablan mentiras, los cristianos cantan mentiras. ¿Por qué cantan mentiras? Porque cantamos y estamos muy lejos de lo que cantamos con nuestras actitudes. Mi actitud va a predicar más que mis palabras. Como yo actúe, como yo perdone, como yo me someta, como yo diga sí Señor, va a predicar más que mi gran elocuente y fluida palabra en revelaciones profundas de la Biblia. Por más revelación profunda de las Sagradas Escrituras que te hable acerca de escatología, de eventos futuros, de profundidades en griego, hebreo y arameo, si cuando yo salga por ahí tuve una actitud no correcta, todo lo que hablé aquí, aunque venga de la palabra de Dios, es basura. Basura. Te digo por qué. Porque las palabras son respaldadas con tus actos. Tus palabras serán respaldadas con tus hechos. Por eso hay un libro que se llama el libro de los hechos. Porque fueron sus actos
que respaldaron las palabras que Jesús les dio. Fueron sus actos. Fueron como actuaron. No ignorando las maquinaciones de ese sistema que era bien fuerte. Dice la palabra de Dios que el pueblo los respetaba. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? ¿Qué hace el pueblo? ¿Los qué? ¿Cuánto vemos en este tiempo que entre los trabajos a los cristianos no los respetan? Que tu familia no te respeta como cristiano. Que tus compañeros de trabajo no te respetan como cristiano. ¿Te digo por qué? Porque parece que no hemos salido de la iglesia de los hechos. Y estamos más en palabrerías que en actitudes. Lo más hermoso es cuando alguien dice una palabra y dice: escúchame, Rosy, que tú estás ahí, yo sé que tú eres cristiana. ¡Boom! Marca la diferencia. Que ella venía todos los días a su trabajo con una Biblia de tamaño, Biblia Thompson, de este tamaño así, que decía Santa Biblia. No. Todos los días está hostigando a la gente que se convierta, que se va al infierno, que se convierta, que se va para el infierno, que se convierta. No. Ella dijo una vez que era cristiana y su actitud respaldó esa palabra. Como actuó, respaldó esa palabra. Por tanto, cuando se dice algo corrompido frente a ella, hay una diferencia, porque hay una luz en medio de las tinieblas. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Jesucristo, Hijo de Dios, te damos gracias, Señor, porque estamos a tiempo. Estamos a tiempo, Espíritu Santo, de ser sal, de ser luz, de ser ciudad, de ser verdaderos testigos. Por eso te pedimos que nos dé la oportunidad de tener esa experiencia contigo transformadora e irreversible, donde tú, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, nos darás la gracia para poder actuar conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a transicionar de cristianos de palabras a cristianos de hechos, donde nuestras actitudes y nuestro testimonio, será más elocuente aún que la misma Biblia que cargo en mis manos. Ayúdanos a tomar esa decisión, porque esa es la decisión correcta. Jesucristo, Hijo de Dios, resucita dentro de nosotros, te lo pedimos. Resucita dentro de mí. Resucita dentro de mí. Resucita dentro de mí. Señor, he traído esta palabra de reflexión, donde quede marcada, Padre, que tenemos que hacer la diferencia. Que no simplemente, Padre, sea el título de cristianos, sino que sea el hecho de que seamos seguidores de Cristo. Y un seguidor de Cristo que se convierte en su discípulo imita las cosas de su maestro, porque anhela parecerse a Él. Padre, ahora mismo te pido fuerzas. Te pido las fuerzas, Espíritu Santo de Dios. Te pido las fuerzas para poder llevar a cabo esta tarea de hacer lo que tú dijiste que se haga. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús.